¿Cómo la exportadora chilena Price se convirtió en una marca global? Hoy te contamos cómo se creó esta empresa y su historia de éxitos y fracasos. Alejandro García Huidobro nació y vivió su niñez en el campo de Requinoa, y como muchos otros tuvo que irse a Santiago a estudiar. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y egresó el año 2002. Al año siguiente ingresó a trabajar en el área de marketing de Entel. En la empresa de telecomunicaciones le ofrecieron la posibilidad de trabajar en el exterior. Frente a esa elección, Alejandro dio un paso al costado. Con su esposa Micaela decidieron que querían hacer su futuro en Requinoa, en la zona en que habían nacido y se criaron. Vivir, trabajar y criar a su familia en el campo eran lo que ambos soñaban. Su suegro le prestó una casa y con sus ahorros comenzaron cultivando maíz semillero. La oportunidad de trabajar en la fruta se dio en el año 2004, cuando la empresa Cespri, el mayor productor mundial de kiwis, estaba buscando un socio comercial en Chile. Su suegro no encontraba una empresa chilena que se encargara de hacer el procesamiento y cumplir con las condiciones de Cespri para exportar con su marca. Alejandro le propuso entonces encargarse personalmente de ello. Partió subcontratando el empaque y mantuvo contacto habitual con los neozelandeses. Así nace en el año 2006 Price, con un par de empleados y enfocados a la exportación de kiwis de Cespri. Algunos productores a los que les exportaba el kiwi les empezó a gustar la relación con la nueva empresa, y comenzaron a entregarles de a poco algunas peras, cerezas y arándanos. En 2009 se terminó el negocio con Cespri, debido a cambios en la administración de esa empresa, el crecimiento de la oferta tardía en Italia y de la temporada temprana de Nueva Zelanda. En ese momento eran las 2/3 partes de sus ventas, y de un día para otro las perdieron. Fueron tiempos muy difíciles. Esta situación obligó a Price a diversificarse con lo que les quedaba, y después de varios fracasos, caídas y triunfos, lograron salir adelante. Las cerezas, una de las frutas que eran marginales en su portafolio, comenzaron a pasar al centro de la atención. A fines de noviembre de 2011, justo cuando partía la temporada, la empresa inauguró su primera planta de empaque en Requinoa. La decisión de construir esta planta para controlar el proceso de empaque no fue fácil, porque requería una inversión enorme para ellos en ese minuto, y también de ingresar a un negocio distinto de lo que venían haciendo. Un negocio que requería inversión de capital, muchos detalles y una administración de gran cantidad de personal. Comenzaron la construcción de la planta en agosto, y a fines de noviembre ya estaban procesando las primeras cerezas. 4 años después, la empresa tuvo que duplicar su planta, su capacidad de frío y en 6 veces su capacidad de procesamiento debido a la gran demanda de fruta. La empresa de Alejandro llegó en 2018 a ser la cuarta exportadora de cerezas de Chile. Comercializó 7.609 toneladas. Al igual que el resto de la industria local, se fue a China. En ese país ha logrado que su marca sea valorada. Ese aspecto hizo que hace 3 años los canadienses de Global Fruit le pidieran asesoría sobre cómo llegar mejor a China. Tras un par de temporadas de trabajo, en 2018 14 trabajadores de Price viajaron a tomar el control de 3 plantas procesadoras de cerezas y lograron producir los estándares de Requinoa en Canadá. De esa manera la empresa chilena pasó en 2018 a convertirse en una marca global y a abastecer de cerezas todo el año desde el hemisferio sur y norte junto a los canadienses. A diferencia de sus principales competidoras, como Garcés Fruit o Cope Fruit, que partieron con una importante producción propia, el modelo de negocios de Price apuntó a comercializar fruta de terceros. Una de las innovaciones que introdujeron en las plantas de embalaje son las máquinas ópticas que sacan múltiples fotografías a cada una de las frutas y realizan un proceso de selección electrónica. Sin terrenos propios, Alejandro logró en solo 10 años construir un imperio de la fruta de exportación de la región de O'Higgins. Como muchas otras empresas del sector, la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la capacidad de adaptación a los cambios constantes del mercado han hecho de Price una exportadora de éxito.